Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy lunes, 30 de marzo, el Evangelio según San Juan nos retrata la imagen de Jesús en el templo con la multitud, donde le enseñaba. Entonces le llevaron para ponerle a prueba a una mujer sorprendida en adulterio. Y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda a apedrearla, a estas mujeres hasta matarlas. ¿Tú qué dices? Y Jesús, mientras le preguntaban esto, se puso en el suelo a escribir con su dedo los pecados de todos los presentes, sobre todo de aquellos que acusaban a la mujer. Y les dijo algo extraordinariamente importante: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, primero los más viejos, hasta terminar los más jóvenes. Cuando la mujer y Jesús se quedaron ya solos, Jesús se enderezó y le dijo a ella: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. La extraordinaria misericordia de Jesús para con los pecadores, para con cada uno de nosotros, es maravillosa. Siempre la imagen de Jesús frente a aquel que está necesitado de la gracia de Dios es sorprendentemente hermosa. Lleno de misericordia, lleno de amor, solamente advierte a cada uno de los que les hace ver la necesidad de la gracia de Dios y del cambio, y por eso los invita a no pecar más. E incluso en algunos de sus milagros les dice: deja de pecar, ya no hagas lo mismo, no sea que vayas a tener un mal peor del que ya tuviste. Palabras más, palabras menos. Jesús lo que quiere de nosotros es un cambio profundo. El cambio no solamente debe ser en lo físico, sino en lo espiritual. En el caso de la mujer adúltera, es muy claro que lo que requiere Jesús es un cambio espiritual. Él odia la hipocresía. Esta hipocresía machista, por así decirlo, de las leyes de su tiempo, en donde se percibe más la crueldad que buscar al pecador y cambiarle. La mujer tuvo por fin un encuentro con alguien que la comprendía, que no la condenaba y que en lugar de hundirla más en su desgracia, la animaba a no volver a pecar. Al fin alguien se atrevía a evidenciar la carga de la injusticia que puede haber cuando condenamos a alguien sin escucharle, solamente porque sus vecinos, sus amigos, más bien enemigos y conocidos, la tachan de adúltera. Jamás la escuchaban, simple y sencillamente la apedreaban hasta matarla. ¿Nosotros qué podemos hacer para evitar estas malas conductas, esta forma de ver la realidad en donde juzgamos a los demás sin escucharles? Es muy fácil dejarnos llevar por las apariencias. Aquello que se ve parece ser la verdad. Sin embargo, aquello que se ve muchas veces no es la verdad. Nos vamos con nuestros propios juicios sobre las personas y con ello dañamos la estima que se tiene sobre ellas con nuestras palabras o con nuestros pensamientos. Es muy difícil no juzgar a las personas cuando todo las condena, cuando vemos plagada de evidencias aquello que nosotros juzgamos como malo. Sin embargo, aún así, debemos evitar los juicios, porque de no hacerlo, probablemente seremos injustos. Solo Dios puede saber lo que hay en cada persona. Eso no quiere decir que las personas por sus acciones deban ser castigadas cuando éstas son ilícitas, ilegítimas o son crímenes o delitos. Toda persona debe ser responsable de sus faltas y debe asumir la responsabilidad que eso significa. También en el mundo de Dios, cada persona debe asumir la responsabilidad de sus propias faltas y por ello debe fijarse no solamente en la confesión y en seguir los 5 pasos de la confesión: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. No solamente debe hacer eso, sino debe dejar el pecado.
La contrición es necesaria para obtener el perdón de Dios. Si nosotros no estamos contritos, de nada nos servirá una absolución colectiva o general en estos tiempos. De nada nos servirá una confesión, porque será una confesión mal hecha. De nada nos servirá el sentirnos en gracia de Dios si no estamos arrepentidos de lo que hicimos. En el caso de la mujer adúltera, pues podemos suponer que estaba muy arrepentida, ya que seguramente la habían arrastrado por toda la ciudad y estaba al borde de la muerte. Y eso seguramente la llevó al extremo de arrepentirse de su adulterio. Los pecados son algo horrible, hermanos. Afean el alma y la condenan a la separación completa de Dios. Los pecados pueden ser veniales o mortales. Son veniales cuando se trata de pequeñas faltas de amor. Son mortales cuando nos alejan definitivamente de Dios. Todos los que se refieren a la castidad son pecados mortales. Todos aquellos que se refieren a quitarle la vida a nuestros hermanos, a desprestigiarlos de manera fundamental, a despreciarlos de manera fundamental, son pecados mortales. Robarle a un pobre, por poco que se robe, es un pecado mortal. Así podemos ir analizando nuestra propia vida y ver que muchas de las acciones que realizamos son pecados mortales. El no pagar a nuestros empleados a tiempo simplemente por negligencia o porque gastamos ese dinero en otras cosas es un pecado mortal. Clama al cielo. Por ello debemos analizar nuestra conciencia y más en este momento en que nos encontramos solos en casa o con nuestras familias. En cuánto o cómo le hemos faltado a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, la falta de atención, la falta de ayuda, la falta de generosidad en aquellas obligaciones que corresponden al sacramento del matrimonio o que corresponden también al amor a los hijos. Por ello es muy importante que nosotros en este tiempo cuaresmal revisemos nuestra conciencia y pongamos actos concretos para cambiar nuestra vida y así poder salir del pecado. Estas palabras de Jesús, vete y no peques más, que sean reales cada vez que recibimos la absolución. Cada vez que recibimos la absolución de nuestros pecados en esa confesión, sintamos la voz de Jesús, vete y no peques más. Tratemos de evitar esos pecados haciendo una estrategia para evitarlos. Pero si nosotros nos ponemos en ocasión de pecado, seguramente caeremos en esos pecados regularmente. La gracia de Dios es un don maravilloso. Por eso valoremos lo que significa estar en amistad con Dios. Tratemos de ser personas de una sola pieza, íntegras, cabales, honestas, con pureza de intención. Y que amemos a los demás comprendiéndolos, sobre todo a los pecadores. Pidamos por ellos, para que se arrepientan de sus pecados, como lo hicieron los pequeños de Fátima, que rezaban y ofrecían hasta 40 días de casi no probar agua por los pobres pecadores. Que sea esta nuestra consigna para actuar como Jesús y para amar a todos los pecadores, ofreciendo también nuestros sacrificios y oraciones por ellos, comprendiéndolos y dándoles la mejor cara a pesar de sus pecados. Que Dios y María Santísima te bendigan. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.